Creo que ya estamos grabando. Muy bien. Ok, comenzamos entonces. El tema de hoy va a ser una introducción a la inmunología y vamos a hablar de la inmunidad innata. Esta inmunidad innata y la inmunidad adaptativa que conforman al sistema inmunológico es un sistema que se encarga de mantener un equilibrio de nosotros con nuestro medio ambiente. Es decir, nuestro sistema de defensa, como lo ven allí ejemplificado en esa lámina, está combatiendo, defendiéndonos de hongos, de bacterias, de virus, de patógenos de cualquier tipo y de sustancias que no son patógenas, porque por ejemplo puede ser polen, puede ser alguna partícula inerte, pero todo en algún momento puede comportarse como un inmunógeno, y un inmunógeno es capaz de despertar la respuesta inmunológica y eso dar una respuesta específica. También el sistema inmunológico se encarga de censar que las células que se manejen sean células sanas. Si yo tengo células que no son sanas, entonces yo voy a tener una alteración que va a provocar algún problema, como por ejemplo un problema oncológico. Entonces, es muy importante que nosotros manejemos muy bien cómo se maneja el sistema inmunológico para poder entender cómo es el proceso patogénico de las enfermedades. Si nosotros vemos en el medio ambiente hay una gran cantidad de alergenos, de patógenos, de inmunógenos. No todas las partículas son inmunogénicas para todos los individuos, pero eso va a depender de cómo fuimos catalogados genéticamente a través de nuestros padres. Entonces hay un sinfín de sustancias de las cuales nosotros debemos defendernos y al final, la lucha final ocurre célula a célula, cuerpo a cuerpo, con ese antígeno y con la célula como lo vemos en esta lámina. Por supuesto, estos son procesos microscópicos, imposibles de ver a los humanos, pero que conllevan una gran cantidad de interacciones que sería muy difícil de explicar si yo trato de integrarlo todo en una sola clase. Es por eso que esta materia, que es inmunología básica, la vamos a ver en sectores, en partes. No necesariamente todas las partes que vamos a ver tienen que llevar una secuencia, un orden, sino que las podemos ver indistintamente al azar porque las vamos a ver separados, pero cuando vayamos avanzando, entrando en materia, nos vamos a dar cuenta que en realidad todo está interconectado y que nosotros no podemos evaluar solamente un solo aspecto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tenemos al sistema inmune o la inmunidad y tenemos del lado derecho a la inmunidad innata y del lado izquierdo tenemos a la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, como lo dice, es esa inmunidad natural. Es decir, es esa barrera de defensa que va a estar en todas las barreras naturales del cuerpo. Y está conformada por algunas células, dentro de ellas principalmente que funcionan como fagocitos, es decir, que fagocitan células, que comen, que engullen células, y también algunos fragmentos solubles como el complemento. Mientras que la inmunidad adaptativa es una inmunidad un poco más sofisticada, es una inmunidad mucho más preparada, mucho más orquestada, mucho más específica y va a tener dos tipos, una inmunidad celular que está dada por el linfocito T y una inmunidad humoral que está dada por el linfocito B. Si vemos esta lámina, aquí tenemos a las células del sistema inmune, fíjense aquí arriba tenemos a las células del sistema inmune innato, tenemos células dendríticas, que son las células que funcionan como células presentadoras de antígenos. Tenemos las células del sistema fagocítico mononuclear, monocitos y macrófagos. Tenemos células de la serie granulocítica, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, mastocito. Y aquí abajo tenemos a las células del sistema inmune adaptativo. Tenemos a la célula B plasmática, que sería el linfocito B maduro, al mismo linfocito B, al linfocito T, tanto el cooperador como el citotóxico, y tenemos también a otros linfocitos, como los linfocitos NK, que vamos a ver que esta es una excepción en la inmunología. Por norma, cuando nosotros hablamos de linfocitos, estamos hablando del sistema inmune adaptativo, porque nos referimos al linfocito T y linfocito B. Pero existen unos linfocitos como los NK, los NKT, que son linfocitos que pertenecen al sistema inmune innato, dado que su función tiene que ver con funciones inherentes a lo que hace el sistema inmune innato. Vemos también a otras células que ayudan también a este proceso inmunológico, como lo son las plaquetas, y aquí no lo vemos
expresado, pero también tenemos muchas sustancias como en las fracciones del complemento que ayudan a mantener fortalecido esa actividad inmunológica en el sistema inmune innato. Aquí vemos que el sistema inmune o el sistema inmunológico está compuesto por varios órganos. Tenemos órganos linfoides primarios, tenemos órganos linfoides secundarios. Por ejemplo, de los órganos linfoides primarios tenemos al timo y la médula ósea, y tenemos órganos linfoides secundarios, muchísimos. Tenemos todos los ganglios linfáticos, las amígdalas, adenoides, tenemos todo lo que es en el sistema gastrointestinal, las placas de Peyer, el mismo apéndice, bueno, todos los ganglios linfáticos y nódulos linfáticos y sistema de vasos linfáticos que está por todo el organismo. De manera que esto es una red interconectada que va a la par del sistema circulatorio, arterial y venoso, es decir, van en conjunto, y que ayuda a mantener lo que es la circulación de todas estas sustancias que debemos censar, que debemos limpiar, y de estas células que se van a encargar de hacer ese trabajo. Aquí lo vemos. Fíjense, primero en el centro está la médula ósea porque es donde nace todo. Después de allí de la médula ósea tenemos a la sangre en donde circulan las células que se encuentran censando todo lo que puede pasar y estas interactuando con los órganos linfoides secundarios, como los ganglios, el vaso, etc. Y también tenemos, bueno, otro órgano linfoide primario que luego degenera, que es el timo, que ya vamos a ver cuando veamos linfocito T, el papel importante que juega este órgano. Bien, aquí vemos la célula madre, vemos que la célula madre genera a un progenitor común. Hay uno para la serie mieloide y una para la serie linfoide. El de la serie mieloide es el que nos va a ocupar básicamente el día de hoy porque justamente es de donde nace el sistema inmune, la mayoría de las células del sistema inmune innato. Allí tenemos, por ejemplo, mire, las precursores de la serie granulocítica, al final dando eosinófilo, neutrófilo, tenemos de la serie fagocítica mononuclear, dando monocitos y macrófagos, y por aquí abajo tenemos al basófilo. Esta es una lámina muy clásica del libro Habas de Inmunología. Esta muestra las dos corrientes que acabamos de hablar. Del lado derecho, la inmunidad innata, representado en las barreras, con los fagocitos y en las moléculas del complemento, linfocitos NK o las células NK, y la inmunidad adaptativa expresada en linfocitos B y linfocitos T. El Habas tiene una particularidad de que siempre vamos a ver las imágenes y las células del mismo color, de manera que con el tiempo, con el pasar de las clases, como utilizamos mucho este libro, este texto, pues van a darse cuenta que nos estamos refiriendo y nos vamos familiarizando con esa célula. Bien, aquí vemos dentro de los componentes del sistema inmunológico, vamos a ver a todos los leucocitos que forman parte de la sangre periférica. Así vamos a tener a los linfocitos, que como les dije, célula B y célula T tienen que ver con el sistema inmune adaptativo. Tenemos a la célula NK o natural killer o linfocito NK. Naturalmente no le decimos linfocito NK porque tendríamos la tendencia a confundirlo con el sistema inmune adaptativo. Por eso le decimos célula NK, a pesar de que es un linfocito. En los fagocitos tenemos al monocito macrófago, tenemos en las otras células auxiliares granulocíticas como el neutrófilo, eosinófilo, basófilo y tenemos como otra célula ayudante o ayudadora a las plaquetas. Fíjense que todas estas células producen una gran cantidad de mediadores. Estas, por ejemplo, provocan mediadores inflamatorios, favorecen a la producción de complemento, la célula NK de producción de citoquinas y la célula B de producción de anticuerpos. Además, ellas tienen mecanismos efectores. Esos mecanismos efectores pueden ser, por ejemplo, ir hacia una citotoxicidad directa de la célula, que como lo vamos a ver más adelante mientras avancemos. ¿Cuál es la finalidad que tiene nuestro sistema inmunológico? Nuestro sistema inmunológico trata de mantenernos en armonía con lo que es nuestro medio ambiente externo. Entonces, eso significa que para mantener esa armonía, lo que está en la parte exterior no debe provocarnos alteración. Entonces, vamos a ir siguiendo paso a paso con esta imagen muy amigable. Fíjense, por ejemplo, ahorita tenemos esta figura, que es un virus que, por cierto, fue tomada antes del coronavirus, pero ahora parece que todos los virus se parecen al coronavirus. Y fíjense que ese virus que entra es fagocitado
por una célula del sistema fagocítico mononuclear, en este caso un macrófago que está en el tejido, bien sea el tejido que sea. Luego ese macrófago lo fagocita y él funciona como célula presentadora de antígeno. Entonces, a través de receptores específicos se pone en contacto con la célula T se pone en contacto con la célula B, que casualmente la célula B, fíjense, ya ha estado en contacto con ese antígeno, entonces están en sintonía de que están hablando del mismo germen. Entonces, la célula B, por su parte, comienza a provocar anticuerpos, esos anticuerpos, algunos los guarda, pero la mayoría de los anticuerpos que se producen son para atacar directamente al virus. Cuando el virus está unido al anticuerpo, se hace mucho más apetecible para el macrófago, que es la célula que lo va a fagocitar, y de esa manera el sistema inmune adaptativo ayuda al sistema inmune innato a que se potencie esa respuesta y ayudar a contener a ese virus o a ese patógeno que entra de una manera más eficiente. Al final, cuando tenemos ya que ha pasado el proceso, que se ha hecho una limpieza de ese patógeno, entonces quedan células T y B de memoria y ya el macrófago hizo también su trabajo junto con la célula T y con las células B que le ayudaron a frenar evitaron que esa infección llegara a mayores, es decir, lograron controlar el proceso. Entonces vamos a seguir. Aquí vemos, normalmente nosotros en la sangre tenemos, como les comentaba, esas células. Esas células se encuentran sensando para ver dónde hay alguna alteración. Cuando en un tejido yo tengo algún problema, fíjense por ejemplo, esta es la piel, y yo tengo aquí una astilla que entró, esa astilla viene con unas bacterias, entonces eso provoca una descarga de una respuesta inflamatoria local de la célula del sistema inmune innato. Entonces, eso hace que aquí en este ambiente se cree un ambiente microinflamatorio que favorece a que las células endoteliales se separen y que aumente lo que es el rolling, es decir, que el contacto que tienen las células, en especial las células mononucleares y neutrófilos, con ese endotelio, y entonces va a ocurrir lo que es la diapédesis y muchas más células en poco tiempo van a estar allí en ese sitio provocando alteraciones y creando un proceso que va a ayudar a contener a esas bacterias que acaban de entrar. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos notar una herida porque se metió una astilla, por ejemplo, y de repente en 2 días ya eso, si el sistema inmunológico es bueno, eso está controlado. Ni siquiera tuvimos que tomar antibióticos ni nada. Entonces de eso se encarga el sistema inmune innato. Corregir ese problema que ocurrió allí inmediatamente para evitar que esa bacteria pase al torrente circulatorio y de allí entonces provoque alteraciones mayores cuando se coloque en algún órgano específico que pueda provocar alteración del mismo. Entonces eso es fundamental. Entonces la inmunidad innata tiene varias células. Tiene la serie granulocítica, donde están los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, mastocitos. Tiene el sistema fagocítico mononuclear, donde está el monocito y el macrófago. Normalmente cuando hablamos de monocito estamos hablando de la que se encuentra en sangre periférica, es la misma célula, pero cuando ya se encuentra en un tejido ya se llama macrófago, porque justamente tiene ya más bien una función efectora como tal, mientras que cuando es monocito lo que hace es sensar. Tenemos a los linfocitos NK, que dijimos que le vamos a llamar células natural killer o células NK, y los linfocitos NKT, que son muy parecidos a los NK. Bien. Entonces aquí tenemos en estos leucocitos polimorfonucleares son unas células que tienen una vida media muy corta, es decir, que se tienen que estar produciendo en mucha cantidad porque ellos ayudaron a controlar y murieron. No tienen especificidad antigénica, sino que los receptores que tienen ayudan a controlar la infección o ese patógeno allí local, pero sin mayor especificidad. Tiene una gran cantidad de receptores. Como dijimos, ya esto venía de la célula madre pluripotencial, de una célula progenitora como un mieloide, y de allí teníamos una diferenciación hacia lo que es la serie que va a provocar a las células granulocíticas, como los eosinófilos, basófilos, pero también tenemos que se van a producir de ese lado las células dendríticas, en especial la célula dendrítica mieloide, y también los neutrófilos. Como vemos, en esta lámina, todos ellos de ese promielocito inicial tienen que pasar por una gran cantidad de diferenciación hasta llegar a la célula efectora. Por eso ustedes ven, por ejemplo, cada célula tiene un marcador específico y ustedes ven cuando hay un paciente, por ejemplo, con leucemia,
ese paciente, en el marcaje que le hacen, se presenta una diversa cantidad de receptores y esos receptores permiten identificar en qué etapa estaba esa célula. Mientras más inmadura, tiende a ser peor. Ok, entonces vamos a hablar primeramente de los neutrófilos. Como vemos aquí, prácticamente representan el 90% de los polimorfos nucleares. Es una célula con una cromatina bien compacta que tiene de 2 a 5 lóbulos, una célula que es más o menos 2 veces el tamaño de un eritrocito. Fíjense como si ven el citoplasma, es un citoplasma que se ve granulado, es decir, como es de la serie granulocítica. Eso quiere decir que tiene muchos gránulos con muchas sustancias importantes que van a ayudarla en su función. Tenemos gránulos primarios, gránulos secundarios, entre otras sustancias. Básicamente la función de esta célula es fagocitar y activar mecanismos bactericidas a través de la degranulación, es decir, provocando degranulación de la partícula que entra a través de la liberación de estos gránulos que tienen en esos contenidos citoplasmáticos. Es una célula que es bastante activa, fíjense la gran cantidad de receptores que tiene en su membrana. Tiene el Toll-like receptor, tiene receptores FC, que son los que van a unirse con la inmunoglobulina, es decir, que la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa se conectan en este punto. Tiene también receptores para complemento, lo cual es sumamente importante porque recuerden que el complemento es un sistema de familias de proteínas que tiene algunas partículas que funcionan como opsoninas, es decir, que hacen más apetecible a otras bacterias, a otros patógenos. Entonces, es muy importante tener receptores para complemento. Tiene receptores también como tipo basurero, que son los scavengers. Tiene receptores para quimiosina y estos receptores también para unas funciones un poquito más específicas. Bien. Entonces aquí, si nos fijamos, tenemos a este neutrófilo que está migrando por diapédesis al tejido inflamatorio para fagocitar a esa bacteria o ese patógeno que entró. Y fíjense las fases que pasan. Si ya esa partícula fue opsonizada, es mucho más fácil que ocurra la unión con la membrana, que se introduzca, es decir, que se produce como una endocitosis hasta que se forma un fagolisosoma. Y fíjense que ese fagolisosoma tiene una gran cantidad de gránulos que van a ayudar a destruir a esa partícula, como lo vemos aquí. Fíjense que la función a través de la degranulación se puede hacer dependiente de oxígeno e independiente de oxígeno. Eso quiere decir que puede ayudar a combatir patógenos en condiciones anaeróbicas y en condiciones anaeróbicas. Es decir, que esto es muy bueno tomando en cuenta que hay diversidad de patógenos que entran en nuestro organismo que tienen también propiedades diferentes. Aquí vemos, están ejemplificados con colores la especificidad de los gránulos que vemos. No me interesa mucho que ustedes se aprendan los nombres de esos gránulos, pero que sepan que es una célula bastante activa y que su función depende justamente de la liberación de esos gránulos. Para nosotros es importante saber que los gránulos pueden ser primarios y pueden ser secundarios. Hay algunos que son más que todo estructurales, hay algunos que son para guardar proteínas, pero hay otros que se encargan, por ejemplo, ligar hierro, esas cosas, pero hay otros que se encargan específicamente de hacer función de asa, o sea, de cortar, de romper, como por ejemplo proteasa, mieloperoxidasa. Todas esas que terminan en asa son aquellas que ayudan a destruir al patógeno del tejido circundante. Entonces, por ejemplo, estas que están aquí, las defensinas, también ayudan. Las hidrolasas ácidas, pues ayudan a destruir al patógeno porque ayudan a degradarlo por el alto el contenido que tiene el pH de ese lisosoma. Y fíjense aquí que les resalté esta mieloperoxidasa, porque también nosotros tenemos que ir aplicando la inmunología con lo que conocemos. Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, un patrón de inmunofluorescencia de estos anticuerpos contra la citoplasma de neutrófilos. Este patrón, si ustedes ven, aquí lo único que no tiene inmunofluorescencia es el núcleo lobulado, pero todo el citoplasma está teñido. Entonces, como es un patrón citoplasmático, se llama C-ANCA. Y este C-ANCA está relacionado específicamente con la tinción de la proteinasa 3. Y está relacionado con algunas enfermedades específicas, especialmente vasculitis. Y aquí tenemos el P-ANCA, que significa periférico, fíjense. Este patrón periférico lo que está teñido justamente es la parte periférica y está relacionado con el antígeno mieloperoxidasa. Todas estas sustancias que tiene el neutrófilo en su citoplasma y que no solamente nos ayudan
a identificar esta enfermedad, sino que nos ayudan a entender también el rol patogénico que estas células tienen en esa enfermedad. Bien, como vemos aquí, yo les comentaba que había un mecanismo dependiente de oxígeno y un mecanismo independiente de oxígeno, es decir, un mecanismo no oxidativo, es decir, no dependiente de oxígeno, que tiene que ver con degranulación de todas estas sustancias que ven aquí, defensinas, lisosimas, etc. Y tenemos un mecanismo que depende de oxígeno, es decir, que depende de radicales de oxígeno, radicales de nitrógeno, y todos ellos van a llevar en definitiva a que se destruya al patógeno. Aquí lo vemos un poco más ejemplificado. Fíjense, entra el neutrófilo al sitio inflamatorio, allí se pone en contacto con estos microorganismos, los fagocita, y a través de esos gránulos destruye al patógeno, lo encapsula en ese lisosomo y finalmente el patógeno muere. Además, recuerden que, como les dije, una célula que vive muy poco, entonces, pues, al final, cuando tenemos mucho acúmulo de estas células muertas, lo que nosotros vamos a ver traducido clínicamente es la presencia de secreción purulenta, que indica que hubo una lucha feroz allí, en donde muchos neutrófilos tuvieron que ayudar a contener la inflamación, o la infección en este caso. Bien. Hay un mecanismo importante que tienen estas células. Los neutrófilos han sido protagonistas recientemente de de un rol importante en lo que es la inmunopatogenia de muchas enfermedades. El área que me ocupa a mí particularmente, en el área de la reumatología, prácticamente ahorita todas las enfermedades tienen algo que ver con lo que se llama netosis. La netosis es un proceso por el cual el neutrófilo se va degenerando hasta formar una malla que va a ayudar a entramar a todos esos patógenos que están alrededor de ella, además de que va a ayudar a difuminarlos, a degradarlos, con la liberación de esas enzimas que tiene adentro. Entonces, es un fenómeno algo así como de kamikaze, suicida, ¿qué hace? Es decir, primero se pierde la forma lobulada del núcleo, se homogeneiza la cromatina, se rompe la membrana nuclear en un sector y esa ruptura permite que se salgan los gránulos por allí que también se van a disolver, se mezclan componentes nucleares, celulares y todo esto se va a liberar al exterior de la membrana celular, es decir, fuera de la célula, liberándolo al medio extracelular donde se encuentra ese patógeno que tenemos que destruir. Es como una manera suicida de tratar de abarcar a más patógenos, porque recuerden que endocitar patógenos cuesta un poco de energía. Si hay muchísimos patógenos, pues lo hacen. Y esto no solamente ocurre en enfermedades infecciosas, sino que también ocurre en algunas enfermedades inmunológicas que lo vamos a comentar cuando veamos la inmunopatogenia. Bien, aquí lo ven un poco mejor. Fíjense, este es el neutrófilo, ve cómo se va degradando, forma todo lo que es esta malla, es un entramado, prácticamente todo el contenido citoplasmático lo libera y esto es lo que se llama NET. Y el fenómeno como tal, en donde el neutrófilo hace eso, se llama netosis. Bien, pasemos entonces a los eosinófilos. Los eosinófilos están en muy poco porcentaje, menos de 6% de los leucocitos polimorfonucleares, tienen un tamaño un poquito más grande que los neutrófilos, discretamente, y tienen función de degranulación y nos ayudan básicamente en dos grandes grupos de enfermedades o de procesos. Uno es en los procesos que tenemos que defendernos de parásitos y otro donde tenemos que defendernos de alergias. Vemos la gran cantidad de productos preformados que tienen estos eosinófilos y no solamente productos preformados que incluyen citoquina, también asas, fosfatasas, catalasas, ariosulfatasa, sino también marcadores lipídicos, que son importantes también para procesos celulares y procesos paracrinos en células vecinas. Entonces, ¿cuál es la función de este eosinófilo? Una función, primero, que mantiene una comunicación con la célula T. La célula T del sistema inmune adaptativo. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación y mucha conexión a través de su receptor Fc con la inmunoglobulina E, por lo que estaba comentando de alergia y también de enfermedades parasitarias. También fíjense que puede ser estimulado no solamente por agentes parasitarios y por agentes infecciosos, sino que también
alergenos de otro tipo que no necesariamente son sustancias, sino que puede ser un tejido que esté dañado, alguna infección, algún halo injerto, importante para los de nefrología, y en el caso también de algunos tumores. También ayuda a través de su papel o de su función efectora con la liberación de gránulos, proteínas de los gránulos y también de citoquinas. Fíjense una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, en donde de las más inflamatorias tenemos a la interleuquina 6, tenemos a la interleuquina 10 y tenemos al factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Tenemos quimioquinas, mediadores lipídicos y también ayuda a la activación de los mastocitos. Y los mastocitos son una célula liberadora de histamina. La histamina es un gran vasodilatador muy importante porque esto puede exacerbar reacciones alérgicas. También tiene algún papel en algunas enfermedades, pero también es benéfico. Por ejemplo, nos ayuda a controlar, como les dije, infecciones parasitarias porque tiene receptores específicos. Nos ayuda también a controlar algunos eventos virales, algunos eventos fúngicos. Y a través de la producción también de NETs, ayuda a la lucha contra las bacterias, algunas bacterias. Pero desde el punto de vista patológico también puede ser en un momento determinado, dependiendo de nuestro sistema inmunológico, de nuestra carga genética, de lo que nos tocó al azar, puede ser perjudicial en algunos casos de alergia, porque se puede hacer que la respuesta alérgica sea exagerada en algún momento determinado, y esto puede llevar inclusive hasta la muerte de la persona. Puede también tener que ver con lo que se llama el desorden eosinofílico gastrointestinal, que se habla de que esta célula tiene un papel importante en esto, y también del síndrome hipereosinofílico, que está relacionado con compromiso importante o daño tisular importante en las personas que lo padecen. Tenemos también a los basófilos. Los basófilos, como se dan cuenta, también es una célula que tiene un núcleo lobulado, tiene bastantes gránulos también en su interior, en su citoplasma. Tiene un citoplasma que no es tan grande, pero que está lleno de gránulos y ayuda con las reacciones de hipersensibilidad inmediata, es decir, pronto. Tienen una gran cantidad de sustancias, fíjese, la que ayuda más rápido a que el proceso se disemine rápidamente es la histamina, porque como es un gran vasodilatador, ocurre una separación de las células endoteliales muy marcada y eso favorece a una diapédesis más efectiva, más eficiente, que va a llevar a que en ese sitio rápidamente podamos ver un aumento de volumen que puede ser evidente. Tenemos también triptasas, serinas proteasas, y lo famoso de Charcot-Leyden que se pueden ver en el microscopio inclusive. Entonces, tenemos también algunos productos sintetizados y tenemos producción de algunas citoquinas que, como les digo, no es la idea de esta clase que ustedes sepan todo esto en detalle porque no estamos viendo una clase de la serie granulocítica, pero sí es importante que ustedes conozcan que esta célula produce una gran cantidad de sustancias dentro de sí en esos granos. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos varios alergenos, pueden ser, por ejemplo, algo alérgico, como el polen, vamos a poner, puede ser, por ejemplo, un agente parasitario. Esto va a provocar que se lleve una respuesta, esa respuesta a la larga va a hacer que el sistema inmune adaptativo se active. Ese sistema inmune adaptativo, por supuesto, antes, en algún momento previo, tuvo que haber sido presentado por la inmunidad innata. Y lo que quiero decirles con esto es que también las células del sistema inmune innato ayudan al sistema inmune adaptativo a hacer su trabajo, como en este caso, ya cuando ocurre un segundo evento o una infección tardía, por ejemplo en el caso de los parásitos que no dan problema inmediato, sino que lo vamos a ver muy tardío y cuando la carga parasitaria es muy grande, entonces ya las células T, las células B han estado en contacto, se producen anticuerpos, esos anticuerpos tienen digamos que hacer a ir a encontrarse con ese agente parasitario y una vez que ya se encuentra con ese agente parasitario, esos anticuerpos sensibilizan a esa célula específica del sistema inmune innato, en este caso de la célula que estamos hablando, que son los basófilos, y esta célula va a provocar, porque ya tiene receptores FC que van a reconocer a ese anticuerpo, reconocen ese anticuerpo que está unido a ese patógeno, y entonces ella produce inmediatamente una liberación, una descarga importantísima de todas esas sustancias inflamatorias que van a provocar una inflamación local
y que van a provocar o ayudar a destruir a ese patógeno. Piensa, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de esto, imagínense cuando entra una larva migrans, por ejemplo. Cuando entra la larva migrans, ustedes ven que por donde va pasando todo ese tejido se va poniendo rojo, justamente alrededor de donde está pasando el parásito. Entonces, algo así está ocurriendo gracias a estas células que están haciendo esa labor. Entonces, vamos a hablar un poquito del origen de las células del sistema fagocítico mononuclear, que son las otras células que forman parte del sistema inmune innato. Ya vimos a la serie granulocítica, ahora vamos a ver a los monocitos macrófagos y células dendríticas que también funcionan como macrófagos. Aquí vemos a la célula precursora de la serie mieloide, vemos la producción de monoblastos, monocitos, y cuando pasa el tejido se diferencia y se convierte en macrófago, que va a recibir el nombre dependiendo de dónde esté. Por ejemplo, si está en el sistema nervioso central es microglía, si está en el hígado de células de Kupffer, los macrófagos alveolares si están en el pulmón, osteoclastos si están en el hueso y así sucesivamente. Entonces, cada célula va a recibir el nombre de acuerdo a donde se encuentra. Aquí vemos, por ejemplo, que esta célula también, hay una serie común derivada de la serie mieloide que va a formar a las células dendríticas. A pesar de que aquí dice célula dendrítica convencional y plasmocitoide, esta convencional es la mieloide y es la que estrictamente se acepta de que está formada en esta línea. Esta plasmocitoide se atribuye más que todo al estirpe linfoide, pero como este es un texto de referencia que es el ABAS, pues bueno, tengo que hacer el aclaratorio porque de repente pueden irse con la idea falsa de que todas las plasmocitoides se producen aquí. Y en realidad esto viene derivado de la estirpe linfoide. Bien, aquí vemos diferentes formas que pueden tener el monocito y macrófago, fíjense. Fíjense que se parece mucho al anterior que habíamos visto, solo que este tiene un tamaño un poco más grande y el citoplasma es más amplio, no tenemos tantos gránulos en el interior como teníamos en la serie granulocítica. Fíjense lo que les comentaba, que cuando ellos tienen su origen en las células madres de la médula ósea, tienen una distribución ubicua, es decir, se encuentran en todas partes del cuerpo, tanto en la circulación como en los tejidos de barrera, tratando de censar, evitando que vayan a ocurrir patógenos que se vayan a pasar. Y en sangre periférica, por si acaso entra un patógeno por esa vía. Entonces, como les dije, dependiendo del sitio donde ellos se encuentran, van a recibir un nombre, como lo ven aquí. Ya les nombré algunas. Y vamos a ver un poco sus funciones. Fíjense, por ejemplo, induce la respuesta inmune específica, por ejemplo, procesamiento y presentación de antígenos, activación de los linfocitos T, porque también puede funcionar como una célula presentadora de antígenos. También fagocita partículas extrañas, no solamente microorganismos, sino moléculas, células envejecidas, detritos celulares. Si usted, por ejemplo, se entierra una punta de lápiz y no se la saca, en la mano, por ejemplo, los macrófagos van a contener y van a mantener a esa punta de lápiz allí guardada durante mucho tiempo, o la saca del cuerpo o la mantiene allí durante toda la vida. Eso hacen los macrófagos, fagocitar partículas extrañas y dejarlas allí. Si son patógenos, por supuesto, la respuesta que se va a despertar, porque es una partícula inmunogénica, va a hacer que células de alrededor actúen y seguramente se va a producir una respuesta un poco más agresiva. También ayuda a reparar tejidos lesionados, es decir, que ayuda en el proceso de cicatrización. Produce también secreción de sustancias como citoquinas proinflamatorias muy proinflamatorias, como la interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, sustancias que tienen que ver con el rol patogénico en muchas enfermedades, no solamente enfermedades infecciosas, sino también algunas enfermedades inmunológicas y otras enfermedades que no son inmunológicas, sino que son inflamatorias. Entonces, esto es sumamente importante de conocer, porque el macrófago es una célula sumamente activa. También tiene producción de óxido nítrico, prostanoides, produce factor tisular, fíjense, que ayuda con fenómenos de coagulación inclusive, fibronectina, y produce también enzimas, como por ejemplo lisozima, algunas proteasas, entre otras sustancias, colagenasas, o sea, sustancias que van a degradar tejido circundante, y ayuda a la activación del complemento. Fíjense aquí, lo vamos a ver en verde. Aquí está funcionando como una célula presentadora de antígeno, encontró el patógeno, lo reconoció, se lo está presentando al linfocito T
Y pues esa es una de sus funciones, ayudar como célula presentadora de antígenos. Pero también ese patógeno cuando está unido con su anticuerpo, tiene receptores FC y ayuda a través de receptores fagocitar a ese patógeno y destruirlo dentro de sí. Otras células que tenemos, ya hablamos de la serie granulocítica, hablamos de monocitos macrófagos, que son del sistema fagocítico mononuclear, y ahora vamos a hablar de las células dendríticas. Tenemos, la célula dendrítica es la célula típica presentadora de antígenos. Ya les dije que el macrófago también puede funcionar como célula presentadora de antígenos, pero esta es, digamos, la célula central más especializada para esa presentación antigénica. Induce la respuesta inmunológica, es el enlace entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué célula conecta la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa? Usted inmediatamente tiene que responder la célula dendrítica, porque justamente es la célula que va a ir a presentar el antígeno clásicamente para que el linfocito T esté en contacto con él y pueda hacer una labor sobre él. Tiene moléculas de complejo mayor histocompatibilidad clase 2, que son las que van a presentar al receptor del linfocito T, que eso lo vamos a ver específicamente en una clase. Tiene señales, da a las células señales coestimulatorias. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo activar, por ejemplo, ella no puede activar al linfocito T solamente con irle a presentar a través del complejo mayor histocompatibilidad al TCR, sino que tiene que haber una segunda llave, un segundo mecanismo que lo vamos a ver también cuando veamos esa clase, y esa se hace a través de esas señales coestimulatorias. Entonces, yo tengo también que ellas hacen un procesamiento y presentación de antígenos a los linfocitos T, como les comentaba, y tenemos dos tipos, una serie mieloide y una serie plasmocitoide. Como ven, aquí está en este cuadro comparativo de las que hacen las células mieloides y las que hacen las células plasmocitoides. Como les comenté anteriormente, las mieloides se originan de la estirpe mieloide y las plasmocitoides de origen linfoide. Ellas se organizan o se localizan básicamente las mieloides en los tejidos, más que todo, y en la zona de las células T, en los órganos linfoides secundarios, como el vaso, como los ganglios linfáticos. Mientras que las plasmocitoides más que todos están en la sangre y también se ubican en estos órganos linfoides secundarios con la misma ubicación que las mieloides. Entonces, es importante que ustedes sepan que esta célula es fundamental en lo que es la respuesta inmunológica, fundamental. Y ya vamos a ver, no se olviden nunca de esta célula, porque esta célula nos va a ayudar a entender los procesos patogénicos de enfermedades que vamos a ver más adelante. Esto pues para que lo tengan aquí para sus archivos, pero no me interesa que ahorita ahondemos tanto en eso. Recuerden que yo les decía al principio que las células del sistema inmune innato son las células del sistema granulocítico, es decir, las células granulocíticas, polimorfonucleares, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Tenemos las series del sistema, las células del sistema fagocítico mononuclear, como los monocitos y macrófagos. Tenemos a las células dendríticas y tenemos a estas subpoblaciones linfocitarias que son del sistema inmune innato. Yo les dije que cuando hablamos estrictamente de linfocitos estamos hablando de sistema inmune adaptativo, pero en este caso el sistema inmune adaptativo solamente va a tener a esta que es la célula T. Estos números que ven aquí, estas letras, son los marcadores específicos que definen a esa célula. Si ven a la célula T, tiene este marcador que es TCR, que es su receptor positivo, CD3 positivo. Si ven a esta célula, que se llama NKT, y esta que se llama NK, esta célula NKT y la NKT, tiene el receptor de TCR positivo y CD3 positivo, y la NKT tiene estos otros marcadores, que esto CD significa Cluster Designation, que son como grupos de proteínas específicos. En este caso tienen a la 56, a la 16 positivo y 161 positivo también. O cuando dice positivo quiere decir que la tiene. Cuando dice negativo es que no tiene ese marcador. Y la célula NK, que solamente tiene esos Cluster Designation, pero no tiene al TCR-CD3. Entonces, esta célula, estas dos, la NKT y la NK, pertenecen a la inmunidad innata, y que esto no los vaya a confundir. Fíjense que se los digo ahorita porque recuerden que toda regla tiene su excepción.
Por eso nosotros tratamos de no decirle linfocitos, sino que le decimos células NKT y células NK. Entonces, la célula NK tiene como características generales, como su nombre lo dice, es una cecina natural, tiene gránulos azurófilos, que son estos que se ven aquí, se ubican en el hígado, el pulmón, en el útero, en los nódulos linfáticos. ¿Por qué? Porque ellas están haciendo una función efectora. ¿Cuál es su función? Provocar una citotoxicidad directa, secretar citoquinas y degranular, es decir, destruir inmediatamente. Ahora, el mecanismo efector lo hace a través de la activación de Fas ligando, se secretan interferón gamma, que es una sustancia que va a ayudar también a que las células que están alrededor se mantengan también activas, es decir, que hacen una función no solamente autocrina, sino también paracrina. Tiene estos marcadores de superficie, CD56, CD16, pero no tienen CD3. Y tienen los receptores que tienen estas células y que le ayudan a hacer su función, que son los receptores de la inmunidad innata, son los receptores KIR, los NCR y los NKG2, CD94. Estos marcadores reconocen específicamente sustancias que va a permitir que estas células puedan ser capaces de reconocer y degradar de inmediato. Entonces, como vemos, tenemos subpoblaciones de estas células. Te estamos quedando, tenemos células inmunorreguladoras. Tenemos células inmunorreguladoras. Un momentito que se nos salió la presentación. Okay. Tenemos células, como lo vemos aquí, inmunorreguladoras y una citotóxica. Las inmunorreguladoras van a ayudar a que la célula, digamos, el sistema inmune no esté sobre exagerado. Es decir, mantener a que no haya situaciones que se puedan salir de control con algunas células oncogénicas, etcétera. Algunas que puedan irse por el carril de neoplasias o tumoraciones. Y las citotóxicas son las que más que todo tienen que ver con los patógenos, con destrucción de patógenos. Como dice esta, fíjense, el 90% se va a ubicar en tejidos inflamados, pero las inmunorreguladoras, estamos bien sensando en los ganglios linfáticos. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una célula normal, la célula NK la reconoce porque tiene su marcador, en este caso, complejo de mayor histocompatibilidad clase 1, que le indica que es una célula propia, y pues la respeta. Pero si no tiene ese marcador de complejo de mayor histocompatibilidad clase 1, no la va a respetar y entonces la célula va a destruirla. ¿En qué caso ayuda esto? Cuando hay células tumorales, por ejemplo. Aquí lo vemos, fíjense, tenemos el complejo de histocompatibilidad clase 1, tenemos a esta célula del cuerpo, como una célula que expresa el complejo de mayor histocompatibilidad clase 1, la reconoce, no le hace nada, pero si es una célula que interpreta que es un patógeno, entonces empieza a provocar gránulos que la van a destruir. Entonces, las funciones efectoras que tienen estas células van a hacer que va a destruir células infectadas por macrófagos intracelulares, va a ayudar a la activación de los macrófagos, es decir, con su efecto favoreciendo la citotoxicidad, y eliminar clonas de células malignas in vivo, es decir, evitar que vaya a haber células que puedan estar provocando respuesta neoplásica. Y para finalizar, tenemos a los linfocitos NKT. Los linfocitos NKT expresan receptor antigénico de linfocitos T y también marcadores de células NK. Estos marcadores, estas células tienen un repertorio restringido de receptor de linfocitos T, producen interleuquina 4, también producen interferón gamma, que como les dije ayuda mucho a lo que es mantener el ambiente proinflamatorio local. Estas células ayudan a una respuesta rápida frente a estímulos inmediatos, es decir, forman parte del sistema inmune innato, regulan a la inmunidad adaptativa, protegen frente a infecciones bacterianas, regulan procesos autoinmunes como diabetes, aterosclerosis, lupus, asma alérgica. Son importantes en la respuesta inmune contra algunas infecciones virales, inclusive contra la malaria, el paludismo, y también tienen que ver con la inmunidad antitumoral, es decir, que estas células son fundamentales para que se evite, es decir, para que prolifere alguna estirpe celular que esté fuera de la norma o que no esté expresando el complejo mayor histocompatibilidad clase 1, porque sea una célula inmadura.
También tiene un aspecto importante y es que ella es capaz de reconocer a través de los receptores CD1D. Estos receptores CD1D son receptores que favorecen el reconocimiento de patrones lipídicos. Y no solamente hace un reconocimiento directo, sino que también hace un reconocimiento indirecto. Es decir, puede ser que lo haga a través del mismo CD1 o puede ser que lo haga habiendo sido procesado por un receptor previamente por esta célula. Puede ser, por ejemplo, Toll-like receptor u otra que le presenta a través de CD1 y entonces la célula NKT pues favorece la acción. Cuando se le presenta, ella va a favorecer a una, digamos, a que esa célula vaya para una apoptosis porque tiene un patógeno. Aquí podemos ver las diferentes cadenas lipídicas que son sensibles de ser reconocidas por CD1, lo cual, pues, como les digo, ayuda mucho en el caso de patógenos, sobre todo micóticos y algunas bacterias que tienen esta distribución. Entonces, finalizando, les quiero dejar el mensaje que el sistema inmune innato, como les comentaba, es un sistema que está allí en la defensa inicial, en la batalla inicial. Es decir, cuando entra un patógeno o un alergeno, una partícula que puede ser potencialmente inmunogénica, este sistema está tratando de controlar la inflamación allí local. ¿Para qué? Para evitar que esto vaya a pasar directamente a la circulación, en donde tendremos problemas más catastróficos si se utiliza digamos, esa respuesta en primera instancia, porque recuérdense que no vamos a producir los anticuerpos inmediatamente. No vamos a tener la capacidad de producir respuesta ni un antígeno específico en tan poco tiempo. Necesitamos unos días para que se pueda dar esta respuesta. Bueno, y con esto hemos terminado. Zoom me acaba de avisar que nos quedan 4 minutos 32, así que vamos a hacer una sesión de preguntas que pueden hacerlas por el chat o por aquí mismo.